Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la materia que se llama Metodología de la Enseñanza del Aprendizaje, validando algunos de los conceptos aprendidos dentro de esta asignatura, dentro del plan de doctorado en educación. Como punto número uno vamos a manejar lo que se aprendió acerca de Juan Amos Comenio. Como sabemos, Juan Amos Comenio es conocido como el padre de la pedagogía. Las aportaciones de la educación, sabemos que él no solo fue un pedagogo, sino también fue filósofo y teólogo. Dentro de sus convicciones, él defiende la idea de la escuela para todos, convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del hombre. Comenio defendía la importancia del poder de la educación para mejorar al hombre y a la sociedad, considerando primordialmente que la educación debería de ser universal. Esta debería de tener un orden, método y por supuesto debería de ser amena. El alumno principalmente como centro de atención. Para Comenio, enseñar se debe a una disposición de tres cosas: el tiempo, el objeto y método. De la misma forma, aportó ideas educativas basándose en tres métodos: comprender, retener y practicar. La finalidad de ello era mejorar la enseñanza para el alumno, inclinándose en la capacidad de sensibilizar del profesor hacia el alumno. Asimismo, la interacción y con ello garantizar el éxito del aprendizaje. Es muy notable que Comenio fundamenta su pensamiento en la cultura, remarcando que toda cultura implica una forma de organización. Aprender a organizarse individual y colectivamente significaba desarrollar la cultura. Realizó grandes aportes a la pedagogía. Asimismo, viajes, invitado por muchos gobernadores y reyes. De estos viajes estudiaba las formas de vida de diferentes lugares, incrementando su preparación y aportaciones. También fue conocido como el maestro de naciones. Comenio introduce una innovación: el considerar a las mujeres dentro de la educación, reconociendo que son inteligentes, incluso más que los hombres. También incluye la educación para las mentes menos capacitadas, considerando que son las personas que más ayuda necesitan para llegar, aunque sea para aprender costumbres. Intenta que el estudio inicie siempre de lo más sencillo a lo más complejo. También maneja que la educación sea razonada por los alumnos antes de preguntar reflexiones sobre ello, con la filosofía de que la educación debe de llevarles a la libertad, el gozo de vivir y la dicha en la vida. Para este ser humano, el único modo de que el individuo llegue a ser un hombre genérico y logre alcanzar la perfección es que no quede hombre sin llegar a saber erudito, y considera a la escuela como el vehículo por excelencia que está en condiciones históricas y tecnológicas de transmitirlo. En su forma de pensar considera el humanismo, cambia los castigos físicos por el amor y la comprensión, determina las necesidades del aprendizaje gradual y estandariza la importancia de considerar a la educación como un proceso que abarca toda la vida del individuo. La teoría pedagógica de Comenio estaba fundamentada en la pansofia. Es algo que trata de unir la religión con la razón. Con esta teoría lo que él quiere es llevar a sus alumnos a no preguntar nada sin antes reflexionar, a no creer nada sin pensar, a no hacer nada sin juzgar, pero a hacer lo que se debe y se sabe que es bueno, verdadero y útil. Juan Amos Comenio escribe varios manuales en los cuales se exponen los principios de instrucción de las materias, así como deberían ser repartidas en estas clases, los horarios, etc. Esencialmente podemos resumir estas ideas diciendo que habla 4 horas diarias de clase, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Las de la mañana se dedicaban al cultivo de la memoria y la inteligencia, y las de la tarde a los trabajos manuales y orales. El resto del día se dejaba para las tareas de casa, deberes y trabajo doméstico, y para el ejercicio físico. Dentro de sus obras más importantes, maneja la didáctica magna,
la cual es considerada como la obra más importante de Comenio. Fue escrita para cambiar la educación del país, como medio para esclarecer la razón colectiva de los hombres y el método general que permitirá conseguir a la regeneración del mundo. Quería que todos los sabios salvaran la humanidad. Además, quiere congregar que el Colegio Didáctico Universal todos los descubrimientos científicos para llevarlos a utilizar para el bien de todos. De manera muy general, Comenio es considerado hoy en día como uno de los más grandes genios de la historia en cuanto a sus aportaciones en el ámbito educativo, considerando el tiempo y la época en la cual fue escrito. Lo más sorprendente es que son vigentes para la educación hoy en día. Bien, como punto siguiente vamos a hablar de las dimensiones didácticas. Si bien en la clasificación de las ciencias de la educación, la didáctica se ubica en el campo de la pedagogía aplicada, se puede ver entonces que es un arte y es una ciencia, ya que posee carácter científico en cuanto sabe y técnica que se lleva a cabo a la práctica. Pero no solo queda ahí, sino que hace saber. Así, el didacta enseña, instruye, comunica y hace aprender a través de múltiples consideraciones que rodean todos los factores de la enseñanza. Dentro de estas dimensiones podemos considerar la dimensión artística, donde lo primordial es el hacer. Y para esto se basan en la inspiración y en la belleza. En su dimensión práctica, la didáctica requiere de habilidades que se acrediten con la experiencia rutinaria. El espíritu crítico y reflexivo debe añadirse al artístico a fin de mejorar la práctica docente. Eisner en 1982 considera a la enseñanza como una actividad artística de acuerdo a la experiencia estética para el profesor y el alumno, actuación del artista en el curso de la acción adecuándose a los deseos del alumnado. La actividad didáctica no es una rutina ni prescrita totalmente. Los fines que se persiguen son a menudo creados durante el proceso, obligándose a modificar fórmulas de actuación e investigar nuevas maneras de hacer. Podemos considerar también la dimensión tecnológica, la cual se centra en el saber hacer, fundamentada en sabe el porqué de su situación, busca conocer para hacer mejor. Se caracteriza por basarse en la naturaleza tecnológica de los conocimientos didácticos. Es algo aceptado por la comunidad científica. Un conjunto de conocimientos es una tecnología siempre y cuando es compatible con la ciencia y puede ser controlada por el método científico. Se llama tecnología a la técnica que emplea conocimiento científico enfocada en el concepto, objeto y finalidad. Y por último podemos considerar la dimensión científica, la cual se centra en el saber. Busca conocer por conocer, teoriza, genera abstracciones. La didáctica cumple ciertos criterios de racionalidad científica, la posibilidad de integrar elementos subjetivos en la explicación de los fenómenos, posee suficiente número de conceptos, juicios y razonamientos estructurados susceptibles de generar nuevas ideas. Bien, como punto siguiente vamos a hablar de las competencias para enseñar de Philippe Perrenau. Para esto vamos a iniciar por el concepto que entendemos por competencias. Pues las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o aptitudes, aunque movilizan, integran y organizan recursos. Esta movilización solo resulta pertinente en una situación y cada situación es única. Su ejercicio pasa por operaciones materiales complejas, sustentadas por esquemas de pensamiento, que permiten determinar y realizar adaptaciones a la situación. Se crean formación y sobre la práctica. Ahora, ¿cuáles son los elementos para identificar una competencia? Primeramente, las situaciones que dan control. Otro de ellos son los recursos, conocimientos teóricos y metodológicos, las actitudes, habilidades y competencias, esquemas motores, esquemas de percepción, evaluación, anticipación y decisión. Y por último, los esquemas de pensamiento que permiten
la solicitación, la movilización, la orquestación de los recursos, ¿sí? Bajo situaciones complejas en tiempos reales. Las 10 competencias que maneja Pernoud son: como número 1, organizar y animar situaciones de aprendizaje, considerando como parte de estas competencias el conocer los contenidos que debe enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje, trabajar desde las representaciones de los alumnos, implicar a los alumnos en actividades de investigación, en proyectos de conocimiento. Como número 2, gestionar la progresión de los aprendizajes, enfrentar problemas de nivel y las posibilidades de los alumnos, observar y evaluar a los alumnos con un enfoque formativo. Como número 3, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, hacer frente a la heterogeneidad de los grupos clase, practicar un apoyo integrado, trabajar con los alumnos con grandes dificultades, desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas simples de enseñanza mutua. Como número 4, implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo. En esto consideramos fomentar el deseo de aprender, explicar la relación con el conocimiento, el sentido del trabajo escolar y desarrollar la capacidad de autoevaluación en el pequeño. Ofrecer actividades de formación opcionales, favorecer la definición de un proyecto personal del alumno. Como número 5, trabajo en equipo. Para ello es necesario elaborar un proyecto de equipo de representaciones comunes, afrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas, prácticas y problemas profesionales. Como número 6, participar en la gestión de la escuela, elaborar y negociar un proyecto institucional, administrar los recursos de la escuela, coordinar y fomentar la participación de la comunidad educativa en las distintas acciones planeadas. Como número 7, informar e implicar a los padres, favorecer las reuniones informativas y debates, dirigir las reuniones, implicar a los padres en la valoración de la construcción de los conocimientos. Como número 8, utilizar las nuevas tecnologías. Para ello es necesario explotar los potenciales didácticos en relación a los objetivos de los dominios de enseñanza, comunicar a distancia a través de la telemática, utilizar los instrumentos multimedia de enseñanza. Como número 9, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Para ello es necesario prevenir la violencia en las escuelas, luchar contra los prejuicios y discriminaciones sexuales, étnicas y sociales, desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad, el sentimiento de justicia. Y como número 10, organizar la propia formación continua. Para ello es necesario establecer un control de competencias, un programa profesional de formación continua, negociar un programa personal de formación continua, ¿sí? Y un proyecto de formación común con los compañeros, ya sea en equipo, ya sea en escuela o mediante la red. Aceptar y participar en la formación de los compañeros. Bien, como punto número 4, vamos a hablar ahora acerca de la taxonomía de Bloom. Iniciemos por conocer a qué se refiere. Bien, la taxonomía de Bloom, primeramente podemos entender que es una clasificación de objetivos de aprendizaje. Se encarga de clasificar los verbos que se utilizan en los objetivos en 3 dimensiones: afectiva, psicomotora y cognoscitiva. Bien, ¿para qué nos sirve esta taxonomía de Bloom? Pues nos sirve primeramente para determinar qué tipo de verbo vamos a emplear en los objetivos de aprendizaje para que sea más adecuado a las condiciones de los estudiantes de acuerdo a su edad y a su nivel de estudios. Cada uno de estos dominios se gradúa de los más sencillos a los más complejos en términos de aprendizaje. Por ejemplo, el verbo comprender implica una acción más sencilla que sintetizar o criticar. Bien, empecemos por hablar de la dimensión afectiva. Bien, para ello, aquí es necesario reconocer los objetivos afectivos que apuntan típicamente a la conciencia y crecimiento en actitud, emoción y sentimientos. Existen 5 niveles en el dominio afectivo. Como primer nivel tenemos la recepción, que es el nivel más bajo donde el estudiante presta atención en forma pasiva. Sin este nivel no puede haber aprendizaje. Como segundo punto, la respuesta,
en donde el estudiante participa activamente en el proceso de aprendizaje. No solo atiende a estímulos, el estudiante también reacciona de algún modo. Como tercer punto, la valoración. El estudiante asigna un valor a un objeto, fenómeno o información. Como cuarto punto, la organización, en donde los estudiantes pueden agrupar diferentes valores, informaciones e ideas y acomodarlas dentro de su propio esquema, comparando, relacionando y elaborando lo aprendido. Como quinto y último punto, la caracterización, en donde el estudiante cuenta con un valor particular o creencia que ahora ejerce influencia en su comportamiento, de modo que se toma una característica. Es importante tener en cuenta que si el estudiante no es motivado, el interés por aprender va a ser muy bajo. Pasamos ahora a la dimensión psicomotora. La pericia para manipular físicamente una herramienta o un instrumento con la mano o un martillo. Los objetivos del dominio psicomotor generalmente apuntan en el cambio de desarrollo en la conducta o habilidades. Aquí se comprenden los siguientes niveles. Iniciamos por la percepción, pasamos a la disposición, posteriormente al mecanismo, para así seguir con una respuesta compleja, adaptación y finalmente llegar a la creación. Como punto final pasamos a la dimensión cognoscitiva. Esta es la habilidad para pensar entre los objetos de estudio. Los objetivos del dominio cognitivo giran en torno del conocimiento y la comprensión de cualquier tema dado. Hay 6 niveles de la taxonomía propuesta por Benjamin Bloom y sus colaboradores. En el orden ascendente son los siguientes. Como número 1 tenemos al conocimiento. Muestra el recuerdo de materias previamente aprendidos mediante hechos evocables, términos, conceptos básicos y respuestas. De aquí se basa principalmente en el conocimiento de terminología o hechos específicos, conocimientos de los modos y medios para tratar con las convenciones y tendencias y secuencias específicas, clasificaciones y categorías, criterios y metodología. Pasamos a la comprensión. Dentro de la comprensión se maneja el entendimiento demostrativo de hechos e ideas por medio de la organización, la comparación, la traducción, la interpretación, las descripciones. Dentro de eso consideramos traducción, interpretación y la extrapolación. Como punto número 3, la aplicación, que es el uso del conocimiento nuevo. Resolver problemas en nuevas situaciones aplicando el conocimiento adquirido, hechos, técnicas y reglas en un modo diferente. Como cuarto punto, el análisis, en donde se realiza un examen, una discriminación de la información identificando motivos o causas, hacer inferencias y encontrar evidencias para fundamentar generalizaciones, manejando 3 tipos de análisis: de los elementos, de las relaciones y de los principios de organización. Y como quinto punto, la síntesis, que es la compilación de la información de diferentes modos, combinando elementos de un patrón nuevo o proponiendo soluciones alternativas. De aquí se maneja la elaboración de la comunicación unívoca, elaboración de un plano conjunto de operaciones propuestas, derivación de un conjunto de relaciones abstractas. Y como punto final, la evaluación, que es la presentación y defensa de opiniones juzgando la información, la validez de ideas o la calidad de una obra en relación con un conjunto de criterios. Considerando aquí 2 juicios, en términos de la evidencia interna y en términos de criterios externos. Pues bien, ahora vamos a pasar a hablar de las competencias. Empezando por hablar por las competencias que tenemos a favor, ¿sí? Vamos a manejar ¿para qué nos sirven estas competencias? Pues estas competencias sabemos que nos sirven para mantener un aprendizaje permanente en nuestras sociedades. Además sirve para poder atender las necesidades básicas del individuo y en general que lo facultan para poder desenvolverse en escenarios cada vez más ambiguos debido al cambio de roles y paradigmas de interpretación en el ser humano. ¿Qué diseño pueden tener estas competencias? El diseño que pueden tener es en base al ámbito educativo del momento, ¿sí? Tomando en cuenta el verbo de desempeño, haciéndonos la pregunta ¿qué hacer? Un objeto en quien cae la acción
Preguntamos nuevamente, ¿qué voy a analizar? ¿Sí? Aquí lo que vamos a analizar son los criterios y valores de evaluación y por último la reflexión. ¿Para qué nos va a servir? Ahora, ¿qué debemos considerar en la redacción de una competencia? En la redacción de una competencia es necesario tomar en cuenta la capacidad que debe de ser desarrollada, es decir, que incluya los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de manera integrada en un segundo lugar, especificar un área de conocimiento y una especialidad y por último el contexto que se va a desarrollar y a dónde se va a aplicar. Bien, ahora, ¿cómo se va a evaluar una competencia? Esta se va a evaluar de acuerdo a indicadores que fácilmente nos pueden poner en continuo dimensional de qué forma podemos tener en los extremos desde que no se produzca la conducta hasta que está completamente presente. Bien, ahora pasemos a algunas competencias en las cuales se presentan como opositoras o que se encuentran en contra. ¿A qué estarían en contra? Pues principalmente están en contra de la literatura, de las artes, de la historia. Y nos hacemos la pregunta, ¿y lo humano dónde queda? Pues bien, en este tipo de competencias son las que reaccionan en contra de los aprendizajes academicistas tradicionales que no aportan capacitación alguna al sujeto, porque una vez memorizados y evaluados se erosionan en la memoria o se fijan con mera erudición. Bien, una orientación más precisa de este enfoque de la enseñanza lo representan las experiencias de formación profesional, en las que el dominio de determinadas destrezas, habilidades o competencias son la condición primordial en el sentido de la formación. Bien, ahora, no se deben considerar las condiciones en las que se desempeña su trabajo. Como docente, que se le incita a cambiar, pero sin llegar seriamente a ponerlo en práctica. Para esto es necesario realizar algunas consideraciones como son las siguientes. Como punto número 1, tomar en cuenta las culturas profesionales, las tradicionales en las que lleva años socializándose como profesional en la educación. Otro punto que se debe de considerar es de que sin una auténtica carrera docente que le sirva para estimular, sin esto no podrá realizar ninguna nueva innovación. Bien, ahora pasaremos a considerar como punto qué es lo que aprendí de mis compañeros en esta materia de metodología, ¿sí?, de la enseñanza. Bien, agradezco primeramente a todos y cada uno de mis compañeros, ya que de ellos obtuve una serie de valores como fue la responsabilidad, el trabajo colaborativo, el respeto que fuimos manejando, ¿sí?, y me hizo recordar hace mucho tiempo de la cual no me encontraba en una situación como alumno. Y por último, ¿qué fue lo que aprendí de esta asignatura de metodología de la enseñanza? Bien, lo que aprendí fue a conocer y a comprender los diferentes elementos metodológicos. Número 1, como fue la microenseñanza y las estrategias docentes. De la misma forma, ¿sí?, realicé la práctica de aplicar y analizar diferentes elementos metodológicos de la microenseñanza y estrategias docentes en las situaciones concretas, llevando a la práctica los contenidos conceptuales, así como reflexiones sobre la particularidad del maestro, el vínculo educativo y estilos de competencia académica. Y por último, a sintetizar y evaluar distintos paradigmas, aportaciones, modelos, enfoques y perspectivas del ámbito metodológico de la enseñanza dirigidos a fortalecer el fenómeno educativo. Bien, pues, no me despido sin antes darles las gracias al doctor Gilberto, que fue quien nos ha brindado todo su tiempo, su paciencia, ¿sí?, y gracias a cada una de las actividades, ¿sí?, que nos fueron enmarcadas y asignadas, ¿sí?, logramos resultados que hasta el día de hoy tenemos. Muchas gracias y que tengan muy buen día.